Cuidar a nuestros hijos hoy en día es quizá un desafío más grande al que existió en otras generaciones. Las redes sociales conectan a los adolescentes a un mundo desconocido, del cual no siempre tenemos control. Antes, nos cuidábamos de un extraño que nos ofreciera un dulce en el parque, pero hoy no sabemos cómo se ven los desconocidos. El peligro puede esconderse detrás de perfiles falsos que parecen totalmente amigables. Raquel Caspi es doctora en desarrollo humano con una maestría en psicología transpersonal y en los meses recientes ha trabajado en un proyecto para dar a conocer el gravísimo problema en nuestro país, que es la trata de personas. Muchos de nosotros creemos que por pertenecer a cierto estrato socioeconómico y contar con cierto nivel de educación, estamos exentos de este riesgo. ¿Pero es realmente así? En entrevista para Enlace Judío, Raquel Caspi nos habla sobre los riesgos que enfrentan nuestros hijos todos los días sin ni siquiera nosotros saberlo. Hola Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, muchas gracias a ti por invitarme. Raquel, estamos todos en un momento difícil como padres de familia. Resulta que hoy en día, con tantos dispositivos y con estos elementos, las redes sociales que tienen hoy en día los adolescentes, para nosotros como padres cuidar a nuestros hijos es mucho más difícil. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es la fórmula, si Pues es mira, que la verdad existe, es que sí, para en efecto, respetar la privacidad de los chavos y al mismo tiempo y creo que la pregunta es básica para cualquier mamá, para cualquier papá, porque aquí entran varios factores, ¿no? Y el principal es, sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo, ¿no?, tras pantalla, que pueden ser peligrosas. Sin embargo, no podemos sobrepasarnos en cuanto a la privacidad, no podemos de alguna forma tener control sobre esto, porque pues la realidad es que cada quien decide lo que hace. Entonces aquí es fuertísimo, porque yo creo que la respuesta siempre tiene que ver con apertura y con comunicación. Pero lo difícil, Nadia, de esto es que no todos tenemos la apertura, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, ¿no? Hablar de temas que a veces nos generan a nosotros un poco de ansiedad o estamos enganchados en algunas cosas y no nos sentimos con la comodidad o con la confianza de hablarlo y de abrirlo. Entonces aquí es donde la verdad yo sí considero que es importantísimo buscar quién nos pueda asesorar para poder tener este manejo interno de toda esta información y poderla comunicar con nuestros hijos de una forma amable, de una forma abierta, de una forma que no sea impositiva, en la cual la comunicación sea obviamente recíproca y nuestros hijos se sientan con la confianza de compartirnos. Obviamente no nos van a compartir todo, pero de compartirnos si es que llegan a tener una situación que no les pareciera correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Resulta que a veces queremos creer como padres que solamente nuestros hijos están chateando con sus amigos y que el peligro lo van a identificar en el caso de que se presente. ¿Por qué sí hay que cuidarlos y de qué modo cuidarlos? Pues en realidad hay que cuidarlos por muchas razones, pero principalmente hay una que resalta y que me gustaría platicar un poquito contigo al respecto, y es la trata de personas. La trata de personas es la esclavitud en el 2021 y muchas veces la confundimos con trata de blancas, muchas veces no entendemos muy bien el concepto que engloba lo que es la trata de personas y es esclavitud. Y esta esclavitud y que después se da una explotación de las personas, ya sea a trabajo forzado, a compra y venta de órganos, ya sea a esclavitud sexual. Todo esto ahorita en la pandemia se ha puesto muy difícil. ¿Por qué? Porque todos estamos encerrados. Entonces, la trata de personas es el negocio ilegal, el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de unas cantidades de dinero exorbitantes, por lo cual las personas, los tratantes, los enganchadores que están detrás de todo este mundo son personas muy ágiles, son personas muy hábiles y ahorita estamos todos tras la pantalla. Entonces es esto lo que está sucediendo, está incrementando muchísimo el enganche por medio de las redes y esto se puede dar por medio desde cosas tan sencillas como las personas sin saber piensan que están chateando con alguien de su edad,
con alguien de su comunidad, con alguien de su estatus socioeconómico. Son personas sumamente ágiles y hábiles que con tan solo ver el Facebook de la persona dominan sus gustos, dominan sus actividades, sus dificultades incluso. Son personas que estudian a los demás para llegarles a sus puntos débiles, engancharlos, crear un vínculo falso, por supuesto, pero un vínculo, y de ahí empiezan las amenazas. Entonces, por medio de estas amenazas es que pues yo ya tengo fotos tuyas, yo ya sé dónde vives, yo ya sé qué hacen tus papás, yo ya sé, tengo guardado el chat del problema que me contaste, X, no importa. Y los niños, los jóvenes, los adolescentes se sienten vulnerables y entonces acceden a estas amenazas que los continúan enganchando y enganchando y enganchando para posteriormente, bueno, ser parte de este mundo tan espantoso que es la trata de personas. Por supuesto, tengamos en cuenta que las personas que quieren engañar tienen todas las herramientas a la mano para hacerlo y que se aprovechan de la adolescencia de nuestros chavos para, pues ahora sí, ponerlos en graves peligros. De todo esto, muchos pensaríamos que solamente las niñas y las adolescentes de bajos recursos, con un cierto nivel de ignorancia, están más vulnerables ante esto. Sin embargo, no es así. No es así. ¿Cómo es la cuestión? ¿Niños también y también de sociedades de clase media alta? ¿Cómo funciona? Así es. En México, el 57% de la población es vulnerable a la trata de personas. Estamos hablando de muchísima gente. Y uno siempre va a pensar que hay poblaciones más vulnerables. Puede ser que dentro de la vulnerabilidad de todos, sí, sin embargo nadie está exento. Y esto es justo lo importante de abrir estos temas y de dialogar y de tener esta apertura y de platicar de estas cosas con nuestros hijos, ¿no? Porque obviamente son temas incómodos, son temas que nos generan muchísimo miedo, son cosas que mejor dejamos atrás y decimos, no, esto no me va a pasar, esto no me va a pasar, pero está pasando y está pasando en todas las comunidades, está pasando en todas partes y no se habla por todas estas cuestiones de vergüenza, de dificultad, de tristeza, de coraje, y entonces es entender que realmente todos somos vulnerables, es entender que vivimos en un país del cual el 70% de la pornografía infantil es originario, sale de México. Y esto tenemos que aprenderlo, tenemos que entender que muchas veces nos emocionamos y compartimos fotos de nuestros hijos en nuestras redes sociales. Hay que abrir los ojos, hay que entender que no toda la gente que parece ser buena lo es. Y que la situación está mucho más grave de lo que pensamos que está. Y entonces tenemos que informarnos, tenemos que realmente abrir los ojos, abrir el diálogo e invertir un poco más de tiempo en informarnos de cómo está sucediendo esto que es tan grande y de lo que se habla tan poco. Por supuesto, y es que hay muchas ramas en este tema. También tenemos la situación de chiquitas, niñas o adolescentes que están compartiendo pues fotografías suyas, de su cuerpo, de su intimidad, en relaciones en las que tienen toda la confianza. Así es, así es. Y este material se esparce porque realmente cae en manos irresponsables. Así es. Es justo, qué bueno que me preguntas, es algo extraordinario y se los voy a leer porque quiero darles los datos correctos. Es la ley contra el acoso digital y se llama la ley Olimpia y es una reforma legal que impone penas de hasta 6 años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Y bueno, entró en vigor el miércoles 2 de junio de este año y bueno, es sumamente importante hablar de esta ley porque tenemos que entender que estamos protegidos, que estas cosas están cambiando, que estamos de alguna manera siendo el cambio, entonces sí contamos con apoyo. Y bueno, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización, y sanciona la violencia mediática definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación. Entonces, esto es importantísimo, Nadia, porque no se puede compartir contenido que uno no autoriza que se comparta.
Creo que la tarea a dejar es muy sencilla. Si tú como chava o chavo estás en una relación y tienes la motivación, las ganas, el deseo de compartir una foto tuya, primero pregúntate si quisieras que esa foto esté en el dominio público. Si no es así, mejor evítate de esa acción porque una vez que sale de tu chat ya no tienes control sobre ella. Así es. Dime de tu proyecto. Raquel, tienes un gran proyecto entre manos, un proyecto digno de admirar. Platícame. Gracias, Nadia. Es un proyecto que tiene todo mi corazón, tiene todo mi cariño. Y bueno, yo soy psicoterapeuta y llego, por medio de una muy amiga de la infancia, a conectarme con Rosy Orozco. Rosy Orozco es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata aquí en México. Y bueno, le ofrezco mis servicios, le digo, yo soy psicoterapeuta, trabajo en la psicología transpersonal, le platico un poco sobre qué consiste este tipo de terapia, sobre lo que hago y le digo, bueno, estoy a tus órdenes. Y por supuesto que, bueno, me dijo, por favor, gracias, ¿no? Aquí la situación en México es muy fuerte porque en 32 estados de la República Mexicana solamente se cuentan con 8 estados que tienen refugios para víctimas sobrevivientes de trata. 1% de las víctimas se escapan, el resto o se quedan en el mundo de la trata o mueren. Entonces, bueno, a pesar de que estamos hablando de 1%, estamos hablando de mucha gente que necesita acompañamiento, necesita ayuda, necesita guía, y es lo que he estado haciendo durante la pandemia, uno de mis proyectos, y he estado dando terapia a 2 chicas víctimas sobrevivientes. Entonces, escribí un libro sobre la historia de una de ellas. El libro se llama La estrella de Luna. Luna es mi paciente y con su autorización les cuento su historia en el libro La estrella de Luna. Y bueno, la verdad es que es una forma de sensibilizar, de concientizar y de que todos entendamos que esto puede suceder a cualquier persona. Y bueno, es increíble porque esperemos que este libro logre sus objetivos, que son sensibilizar, concientizar, informar, pero también recaudar fondos. Y el 100% de las regalías del libro se irán a refugios de víctimas de trata de personas aquí en México. Maravilloso. Dime por favor tus datos para quien quiera contactarte y hacer un donativo en una causa tan importante para nuestro país. Por supuesto que sí, me pueden encontrar en Instagram como psicología.transpersonal, ahí se pueden poner en contacto conmigo, ahí están mis datos, está mi correo y bueno, esperando que la verdad todos se unan a esta causa y no solamente por la causa en sí, sino por informarnos. Siento que, honestamente, creo que la información y la educación es lo que hace la diferencia. Sin duda alguna. Cuidemos a nuestros hijos, empecemos por ahí y además de ello, cuidémonos como sociedad. Una última pregunta y quizá una de las más importantes. Raquel, en tu experiencia, en tu investigación que has tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿qué consejo nos darías a todos los adultos de este país para que realmente podamos actuar en conjunto y estemos trabajando con el mismo objetivo y cuidarnos entre nosotros? Muy buena pregunta, creo que hay muchas formas de ayudar, pero yo me iría principalmente por la empatía. Se dice muy fácil, ¿no? Como que ahorita aparte es la empatía, todos somos empáticos, cuando la realidad es que no es cierto, pero yo diría que trabajemos nuestra empatía principalmente porque juzgamos mucho. Entonces es muy fácil voltear a ver a alguien que está en una situación distinta a la nuestra y juzgarlo. Y si intentamos realmente ponernos en sus zapatos y si intentamos realmente entender desde su punto de vista lo que es la vida, podemos conectar. Y yo creo que solamente por medio de conectar con el otro es que podemos rescatar esta humanidad que compartimos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo gracias por este proyecto que realmente nos hace crecer como sociedad. Qué bueno que existan personas como tú que se encarguen de temas tan difíciles. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Raquel. Un abrazo. Igual.